El jurado está conformado por Michelín, Oscar, para nosotros, Liliana Col, y tenemos la suerte de tener la presencia del doctor Curasacho, de la Universidad de Bari. Bueno. ¿Listo? Bueno, haciendo un poco de historia, una vez que yo di mi tesis de licenciatura sobre los grafos dualmente cordales y teníamos que hacer un plan de doctorado con Marisa, la idea era seguir trabajando, focalizándonos sobre los grafos dualmente cordales, pero justamente los grafos dualmente cordales son unas clases que surgieron a partir de los grafos cordales y a su vez se fueron encontrando a lo largo del trabajo más conexiones entre ambas clases, entonces fue como casi inevitable que la tesis termine siendo acerca de las dos clases. Bueno, antes de enunciar los objetivos de esta tesis, para entenderlos mejor, bueno, voy a dar rápidamente las definiciones y después qué son los grafos cordales y dualmente cordales. Bueno, como todos saben, la mayoría, un grafo es un par de B conjunto de vértices, B conjunto de aristas. Las aristas son conjuntos con dos vértices. Y bueno, dos vértices son adyacentes y son parte de la misma arista. Un subgrafo del grafo G es otro grafo tal que sus vértices están contenidos en los de G y también las aristas están contenidas en las de G. Bueno, y un subgrafo inducido se obtiene al seleccionar alguno de los vértices del grafo, ver cuáles son las aristas que hay entre esos vértices. Por ejemplo, los vértices estos verdes inducen este subgrafo. Un completo es un conjunto de vértices que son todos adyacentes de A2. Y un clique es un completo que a su vez es maximal en el sentido de la inclusión. Por ejemplo, este completo no es maximal porque le podríamos sumar ese cuarto vértice y como no hay ningún otro más que sea adyacente a todos esos cuatro, conforman un clique. Un camino es una sucesión de vértices distintos que son adyacentes, los vértices consecutivos son adyacentes, y cuando el recorrido comienza y termina en el mismo vértice sin haber otro tipo de repetición, estamos ante un ciclo. Y una cuerda de un ciclo es una arista entre dos vértices que no son consecutivos en el ciclo. Por ejemplo, en este caso, esa arista violeta que se puede ver ahí. Dado un vértice B, la vecindad abierta son todos los vértices que son adyacentes a él, y la vecindad cerrada son todos los adyacentes más el mismo vértice. Un árbol es un grafo conexo, es decir que para cualquiera de dos vértices a través de un camino se los puede unir y sin ningún ciclo. Y un subárbol como es una estructura como el grafo violeta, que es un subgrafo conexo de un árbol. Bueno, ahora empecemos a ver qué son los grafos cordales. Un grafo es cordal si todo ciclo suyo de longitud mayor o igual que 4 posee una cuerda. Entonces, por ejemplo, el grafo de la izquierda no es cordal porque posee dos ciclos de longitud 4 y ninguno de los dos tiene cuerda, pero el de la derecha sí ya es cordal porque a esos dos ciclos que antes no tenían cuerdas sí se les pueden ver dos cuerdas. Bueno, vamos a empezar a ver algunas de las caracterizaciones de los grafos cordales. La primera va a ser en términos de separadores minimales. Un separador de dos vértices no adyacentes U y B en un grafo G es un conjunto S tal que no hay ningún camino en el grafo entre U y B que no tenga vértices de S. Es decir, si al grafo G le sacamos los vértices de S, no hay unión posible entre U y B. Y ese separador se dice que es minimal si ningún otro subconjunto más chico de ese conjunto S logra separar a U y a B como S lo hace. Bueno, entonces la primera caracterización fue dada por Riemann y dice que un grafo es cordal si y solo si todo separador minimal de cualesquiera dos vértices no adyacentes
son un conjunto completo, es decir, cualesquiera dos vértices de ese separador minimal van a ser adyacentes. Bueno, la segunda caracterización va a estar relacionada con órdenes de eliminaciones perfectos. Vamos a definir primero un vértice simplicial, que es un vértice tal que su vecindad es completa. Por ejemplo, si volvemos a usar el mismo ejemplo de grafo de las primeras diapositivas, el vértice que está abajo a la izquierda es un vértice simplicial porque su vecindad está conformada por los 4 vértices coloreados y todos son adyacentes entre ellos. Entonces, nuevamente Dirac probó que un grafo cordal es completo o posee dos vértices simpliciales no adyacentes. ¿Qué significa eso? Que si uno tiene un grafo cordal, le va a poder encontrar un vértice simplicial, que en este caso es el violeta, y los celestes son su vecindad. Y si uno remueve ese vértice del grafo, el grafo resultante también va a ser cordal, porque si el grafo mayor no tenía ciclos sin cuerda, con menor razón este grafo más chico va a tener ciclos sin cuerdas. Entonces, si es cordal, vamos a poder seguir encontrando vértices simpliciales y removiéndolos. Y ese orden en que fueron eliminados los vértices reciben el nombre de orden de eliminación perfecto, que más formalmente está definido como un ordenamiento de los vértices tal que para todo i el vértice b sub i es simplicial en el grafo inducido por b sub i y los vértices que lo siguen en el orden, es decir, el grafo que resulta de haber sacado todos los que estaban antes en el orden. Y bueno, Fulkerson y Gross probaron que un grafo es cordal si solo sí posee un orden de eliminación perfecto. Bueno, ahora vamos a ver una caracterización en términos de grafo de intersección, pero para poder darla primero tenemos que definir qué es un grafo de intersección. Si tomamos una familia F de conjuntos, su grafo de intersección tiene a los miembros de F como vértices y dos de ellos van a ser adyacentes si solo si la intersección de ellos es no vacía, como muestra el ejemplo de ahí. Por ejemplo, el conjunto 1, 2 es adyacente a 2, 3 porque comparten el A2. Y bueno, se probó que un grafo es cordal si solo si es el grafo de intersección de una familia de subárboles de un árbol, como lo muestra en el siguiente ejemplo. Arriba un grafo cordal y abajo una representación suya como grafo de intersección de subárboles de un árbol. ¿Eso qué significa? Que tenemos varios subárboles dibujados sobre ese árbol y los vértices y esos subárboles son adyacentes cuando comparten por lo menos un vértice. Hay muchos árboles posibles con los cuales uno podría representar a un grafo cordal, pero siempre es conveniente que esa representación tenga la mínima cantidad de vértices posible. Por ejemplo, si una mira a este vértice en el costado, no hay ninguna razón para tenerlo en la representación, porque si uno lo quitara, seguiríamos teniendo una representación de subárboles de un árbol y las intersecciones seguirían siendo las mismas. Cuando uno saca todos los vértices redundantes, como ocurre ahí, sucede que cada vértice se corresponde con un clique. Por ejemplo, si uno considera ese vértice por el cual pasan 1, 2, 3 y 4, se trata de este clique de acá. Y a su vez resulta que cada subárbol de la representación es el conjunto, está formado por el conjunto de cliques que contienen a ese vértice. Es decir, que el conjunto de cliques que contienen a un vértice siempre inducen un subárbol en este tipo de árboles. Un árbol así, en el cual los vértices son los cliques, y para todo vértice, todos los cliques que lo contienen inducen un subárbol, recibe el nombre de árbol clique. Y
Y también podemos caracterizar a los grafos cordales diciendo que un grafo cordal si solo si posee un árbol clique. Bueno, ahora veamos quiénes son los grafos dualmente cordales. Primero, para decirles quiénes son, tenemos que definir lo que es un grafo clique. El grafo clique de un grafo G es el grafo de intersección de la familia de cliques. ¿Eso qué quiere decir? Los vértices son cliques y dos de ellos son adyacentes y solo si la intersección de los cliques es no vacía. Bueno, acá hay un ejemplo, por ejemplo un grafo G, donde están marcados cuáles son todos sus cliques, hay un total de 8 cliques, y en su costado se despliega quién es su grafo clique. Podemos ver que para cualquier dos cliques que comparten vértices como C2 o C3, siempre va a haber una lista de ese lado. Y los grafos, bueno, dualmente cordales se definen como aquellos que son grafos clique de algún grafo cordal. Como resulta que se puede ver que este grafo G de acá a la izquierda es cordal, va a resultar que el grafo de la derecha es igualmente cordal. Bueno, ahora, así como los grafos cordales podían caracterizarse a través de un cierto orden especial de los vértices, lo mismo va a ocurrir con los grafos dualmente cordales. Vamos a decir, dado dos vértices B y W, que W es un máximo vecino de B, si todo vértice a distancia a lo sumo 2 de B está en la vecindad de W, y un orden de todos los vértices del grafo, B1, B2 hasta B, va a ser un orden de vecindades máximas si para todo B sub I, para todo I, B sub I tiene un máximo vecino en el grafo que está inducido por B sub I y los vértices que lo siguen en el orden. Entonces acá hay un ejemplo de un orden de vecindades máximas. En la primera etapa se muestra que en cierto grafo G, B1 tiene a B2 como máximo vecino, porque todos los vértices coloreados son los que están a distancia a lo sumo 2 de B1, y se ve claramente que B2 es adyacente a todos ellos. Una vez que uno se deshizo de B sub 1, pasa al siguiente grafo, y en ese caso B7 tiene como máximo vecino a B sub 4 y así sucesivamente. Bueno, entonces la caracterización dice que un grafo es dualmente cordal si solo si posee un orden de vecindades máximas. Bueno, y nuevamente otro paralelismo con los cordales. Los cordales se podían definir con los árboles y los dualmente cordales también. Este teorema nos dice que son equivalentes todas esas cosas que aparecen en la lista. Que G sea un grafo dualmente cordal, que G tenga un árbol generador, que es un árbol que es un subgrafo de G y que tiene entre sus vértices a todos los de G, tal que todo clique del grafo induce un subárbol de T. También es equivalente a que exista un árbol generador, tal que toda vecindad induzca un subárbol, y a su vez eso es equivalente a que exista un árbol generador, tal que si uno considera dos vértices B y W, si son adyacentes, todos los que están en el camino de B a W en el árbol también son adyacentes a ellos. Uno podría pensar que todos estos árboles podrían ser diferentes, pero no, son todos iguales. Cualquier árbol que satisfaga alguna de esas condiciones satisface cualquiera de las otras y recibe el nombre de árbol compatible. Entonces, bueno, podríamos decir que un grafo es dualmente cordal si solo si posee un árbol compatible. Y bueno, acá veamos un ejemplo, el mismo grafo de siempre, el grafo cordal, su grafo clique que es igualmente cordal, y ese sería un árbol compatible. Una forma práctica de demostrar que es un árbol compatible es ver que la vecindad de los vértices inducen subárboles. Por ejemplo, consideremos al clique C8 y su vecindad son todos los cliques que intersecan a C8, que son C8 mismo, C2, C6, C3, C4, C7,
que inducen el árbol, el subárbol que se muestra en color amarillo. Y bueno, uno podría seguir así con cualquier otro vértice y probar que la vecindad de todos ellos inducen subárboles. Bueno, y creo que esta es la última, una caracterización más que involucra a los cliques. Vamos a definir una familia de conjuntos como Kelly. Sí, cuando ocurre que varios de sus miembros, F1, F2, Fn, se intersecan de A2, eso quiere decir que en realidad la intersección de todos juntos es distinta de vacío. Se dice que un grafo es clique Helly si su familia de clique es Helly. Este es el ejemplo más clásico, el ejemplo más simple de un grafo que no es clique Helly, porque ocurre que todos sus cliques se intersecan, pero sin embargo cuando uno hace la intersección C1, intersección C2, intersección C3, intersección C4, eso da distinto de vacío. Bueno, y la caracterización dice, bueno, que un grafo es totalmente cordal si solo si es clique Helly y su grafo clique es cordal. Bueno, una vez que sabemos todo esto, ya podemos decir cuáles van a ser los objetivos de esta tesis. En esta tabla se muestran algunas similitudes, algunas caracterizaciones que parecen similar. Por un lado, órdenes de eliminación perfecta en los cordales, órdenes de vecindades máximas en los igualmente cordales. Entonces la primera pregunta va a ser ¿qué tienen en común? ¿Qué cosas parecidas se pueden hacer aprovechando esos órdenes? Y después, bueno, mirando en la segunda fila, tenemos por un lado los árboles clique para los grafos cordales y los árboles compatibles para los igualmente cordales, que si uno parte de un grafo cordal, los vértices de los árboles clique son los cliques de G, y si uno considera un árbol compatible de K de G, sus vértices también son los cliques de G. Entonces lo que uno podría preguntarse es qué tipo de relación hay entre los árboles cliques de un grafo cordal y los árboles compatibles de su grafo clique. Y tercero y último, mirando a estas caracterizaciones que vimos de los grafos igualmente cordales, vemos que todas se enuncian en términos de cliques y de vecindades. Cuando a uno le preguntan sobre ciertos conjuntos de vértices de grafo, estos son los más usuales, hablar de cliques, de vecindades, pero también hay otros conjuntos importantes como los separadores minimales de vértices, de los cuales ya hablamos un poco. Y entonces justamente una tercera pregunta es ¿qué ocurre en los grafos igualmente cordales con los separadores minimales de vértices? Bueno, empecemos con la cuestión sobre los órdenes. Para hacer esa comparación entre los órdenes vamos a valernos de los vértices excéntricos. ¿Cómo se definen? Si uno tiene un grafo, un vértice B, un vértice W va a ser excéntrico si está a máxima distancia posible de B en el grafo. Por ejemplo, si uno tuviera ese vértice B, para encontrar un vértice o varios vértices excéntricos, uno podría empezar a recorrer el grafo visitando primero los vértices que están más cercanos, a distancia 1, luego los que están a distancia 2, y los últimos en ser coloreados son siempre los más lejanos. Esos serían los vértices excéntricos de B. Bueno, y la propiedad que se sabe sobre los grafos cordales y los excéntricos, una propiedad que está demostrada desde hace varios años, pero no es una propiedad muy usual de mencionar, no tiene mucha publicidad, es que si G es un grafo cordal y B es uno de sus vértices, entonces entre los vértices excéntricos de B siempre hay uno que tiene que ser simplicial. Una idea de la demostración es, bueno, como primer paso tomar un orden de eliminación perfecto
tal que su último vértice sea B. Eso siempre es posible debido a esa propiedad que vimos de los grafos cordales, que o son completos o tienen dos vértices simpliciales no adyacentes. Si es completo el grafo y hay más de un vértice, entonces cualquiera de ellos es simplicial, y en particular podemos tomar uno distinto de B. Y si hay dos simpliciales no adyacentes, seguramente uno no tiene que ser B. Así que bueno, uno siempre puede evitar tomar a B como vértice simplicial del orden hasta el final. Una vez que uno tiene ese orden, considera todos los vértices excéntricos de B y se toma el primero en aparecer en el orden. Y lo que se puede demostrar es que justamente ese es el vértice simplicial. Bueno, acá hay un ejemplo bien simple de un grafo cordal. Supongamos que el vértice B es el rojo, y esos tres en colores son los excéntricos, de los cuales el inferior y el superior son simpliciales. Entonces se está cumpliendo con la propiedad. Y conocer esto sobre la existencia de vértices excéntricos simpliciales a veces nos permite demostrar propiedades adicionales también relacionadas con las distancias en los grafos. Vamos a definir el diámetro de un grafo como la máxima distancia posible entre dos vértices del grafo. Entonces, lo que vamos a probar es que en un grafo cordal siempre se puede tomar dos vértices simpliciales cuya distancia es igual al diámetro. Para demostrarlo, bueno, se pueden tomar X e Y tales que su distancia es el diámetro, es decir, lo máximo posible. En principio no tendrían que ser necesariamente simpliciales, pero uno usa la propiedad para encontrarle a X un simplicial que sea excéntrico, y si nosotros vimos que X tiene un vértice a distancia igual al diámetro, que eso es lo máximo posible, entonces esa tiene que ser la excentricidad del vértice X. Entonces la distancia entre B1 y X está forzada a ser el diámetro. Y ahora repetimos el mismo argumento para encontrar la B1, otro simplicial de 2 excéntrico, y entonces ahí ya tenemos los dos simpliciales cuya distancia es igual al diámetro. Bueno, ahora tratemos de trasladar esto en cierta forma, no en forma idéntica, a los grafos dualmente cordales. Entonces estaría bueno poder demostrar que si G es un grafo dualmente cordal y B es uno de sus vértices, entonces B posee entre sus vértices excéntricos uno con máximo vecino. Para ver por qué eso puede llegar a ser cierto, necesitamos conocer qué es la potencia, más específicamente el cuadrado de un grafo. El cuadrado de un grafo G es un grafo que tiene los mismos vértices que G, y los vértices U y B van a ser adyacentes en G cuadrado si la distancia entre ellos en G no era más grande que 2. Entonces, por ejemplo, uno ve que si uno tiene un camino en G, por ejemplo, en este caso con 6 aristas, es decir, que la longitud de este camino es 6, la longitud de un camino de B1 hasta B7 en G cuadrado se reduce a la mitad, porque B1 es adyacente a B3 en G cuadrado porque está a la distancia 2 en G. Entonces, en ese caso, la distancia se redujo a la mitad. Ahora, si uno tuviera un camino ahora de longitud impar y de longitud 1 menos, la longitud no cambió, siguió siendo 3 aristas. Entonces, cuando las distancias son impares en el grafo G, para obtener la distancia en el grafo G cuadrado hay que sumar 1 y dividir por 2.
El motivo por el cual este grafo G cuadrado es útil es que si G es un grafo dualmente cordal, entonces G cuadrado es cordal. Y eso se prueba viendo que todo vértice B con máximo vecino es un simplicial en G cuadrado. Entonces, lo que estaríamos concluyendo a través de la repetición de un argumento así es que un orden de vecindades máximas de G es un orden de eliminación perfecto de G cuadrado. Y para ver que eso realmente es cierto, supongamos que B es el vértice que está a la derecha y que su máximo vecino es que está en el medio, y que esos dos a la izquierda son dos vértices cualesquiera que están a distancia 2 del vértice B. Entonces, con la definición de máximo vecino, tienen que estar en la vecindad del máximo vecino, y eso es un camino de longitud 2. Y bueno, los vértices a distancia 2, a lo sumo 2 de B son justamente la vecindad en G cuadrado, y este argumento lo que está demostrando es que todos los vértices de esa vecindad son adyacentes en G cuadrado porque están a distancia no mayor que 2. Entonces, aprovechemos que sabemos que todo grafo cordal tiene un excéntrico simplicial y tomemos uno. Y así como vimos que todo vértice con máximo vecino es un simplicial en el cuadrado, también vale la recíproca. Todo vértice con simplicial del cuadrado tiene un máximo vecino en G. Entonces, si ese vértice W fuera excéntrico, ya se estarían dando todo lo que nosotros queríamos para probar el teorema. Entonces, bueno, tenemos que preguntarnos si W realmente es un vértice excéntrico. La cuestión es que sí es excéntrico en G si la excentricidad de B es impar. Pero en caso par es un poco más delicado, porque si bien es cierto que todo vértice excéntrico en G es un vértice excéntrico en el cuadrado, no vale lo opuesto, es decir, que no todo vértice excéntrico en el cuadrado es un vértice excéntrico en G. Por ejemplo, supongamos que B está que un vértice excéntrico de él es B4. Entonces B4 sí va a ser excéntrico de B en el cuadrado, pero B3 también, porque por lo que vimos cómo se calculan las distancias en el cuadrado, tanto B3 como B4 van a estar a distancia 2 en el cuadrado. Entonces hay que recurrir a un truco muy simple, que es al grafo G agregar un nuevo vértice B' y hacerlo adyacente a B. Si B tenía excentricidad par, entonces la excentricidad de B' va a ser 1 más, o sea, va a ser impar. Entonces aplicamos el caso de excentricidad impar, que ya lo tenemos demostrado, para encontrar un vértice excéntrico de B' con máximo vecino, que también va a resultar ser, le va a servir a B, va a ser excéntrico de B también y con máximo vecino. Y bueno, ahora gracias a esto vamos a probar otra vez algunas propiedades más. Nosotros sabíamos que un grafo era cordal, si un grafo es cordal o es completo o posee dos vértices simpliciales no adyacentes. Ahora vamos a decir lo mismo sobre los dualmente cordales, pero con los máximos vecinos en lugar de los simpliciales. Es decir, que el grafo va a ser completo o posee dos vértices no. Bueno, ahí tendría que decir no adyacentes. Sí. Entonces, la idea es considerar un vértice B como máximo vecino, que seguramente existe porque el grafo es dualmente cordal, y separar el caso. Si la excentricidad es 1, significa que cualquier otro vértice del grafo es adyacente a B. Entonces B, al ser adyacente a todos, al tenerlos a todos en su vecindad,
va a ser máximo vecino de cualquiera. Entonces, si de ocurrir que el grafo no fuera completo, se toma dos vértices no adyacentes de él y B va a ser un máximo vecino de ambos. Y si la excentricidad es mayor que 1, se toma por la propiedad anterior un W excéntrico con máximo vecino, y que la excentricidad sea mayor que 1 significa que la distancia entre ellos es mayor que 1, o sea, son dos vértices no adyacentes y ambos tienen máximo vecino. Y bueno, por razonamientos análogos a la prueba que vinculaba al diámetro y a los iniciales en los cordales, también podemos demostrar que en un dualmente cordal, si hay más de un vértice, existen dos vértices B1 y B2, ambos con máximo vecino, tal es que la distancia entre B1 y B2 es igual al diámetro. Bueno, entonces ya logramos algo con los grafos dualmente cordales, pero es bueno saber que también este tipo de enfoque se puede prolongar también a subclases, tanto subclases de los grafos cordales como subclases de los grafos dualmente cordales. Entonces, una de las que vamos a considerar es la de los grafos cordal potentes, que son aquellos para los cuales el mismo grafo es cordal y también lo es su cuadrado. Entonces, por ejemplo, cuando uno considera ese camino a la izquierda, se ve que su cuadrado es el grafo a la derecha y ese grafo también es cordal, y bueno, entonces estamos ante un ejemplo de un grafo cordal potente. Estos grafos también se caracterizan por órdenes. Los vértices característicos de ellos yo los llamé P simpliciales, que son aquellos que son simpliciales tanto en G como en G cuadrado, y bueno, y en base a eso se definen los órdenes P perfectos como aquellos en los cuales para todo I, B sub I bueno, ahí debería decir P simplicial, es decir, simplicial tanto en el grafo inducido S como en su cuadrado. Y bueno, entonces la caracterización dice que un grafo es cordal potente si solo si posee un orden P perfecto. Ahora procedamos a demostrar nuevamente la existencia de un excéntrico especial, en este caso G un grafo cordal potente y B un vértice. Vamos a probar que B posee un vértice P simplicial que es excéntrico, y bueno, va a ser muy similar la prueba a la que se hizo o a la que se describió más o menos en la de los cordales. Se va a tomar un orden P perfecto en el cual el último vértice es B, que en este caso también se puede hacer eso porque así como los grafos cordales tenían la propiedad de que o son completos o poseen dos simpliciales no adyacentes, también está probado lo mismo para los grafos cordal potentes, que son completos o poseen dos P simpliciales no adyacentes. Entonces, nuevamente el segundo paso es muy similar. De todos los vértices excéntricos a B se toma el primero que aparece en el orden, y como B1, B2, Bn son vértices P simpliciales en el orden, en su debido momento, B1, B2, Bn en particular es un orden de eliminación perfecto. Entonces, así como antes en la prueba de los cordales, ahora también de la misma manera vamos a probar que BI es simplicial en G. Y nuevamente hay que separar en la excentricidad si es par o impar. Si es impar, como en el otro caso, es el caso que nos conviene, BI también va a ser el primer excéntrico en G cuadrado que va a aparecer en el orden, y entonces como BI, B1, B2, Bn es un orden de eliminación perfecto de G cuadrado, entonces debe ser un simplicial de G cuadrado. Y si la excentricidad es par, bueno, nuevamente recurrimos al truco de agregar un vértice B' y la arista BB'.
Bueno, y como último, con respecto a los órdenes, vamos a hablar de los doblemente cordales, que son aquellos grafos que son tanto cordales como dualmente cordales, y los vértices que los caracterizan son los doblemente simpliciales, que son aquellos que son tanto simpliciales como con un máximo vecino. Y entonces el orden que se puede formar con ese tipo de vértices recibe el nombre de orden doblemente perfecto. Bueno, los grafos doblemente cordales se caracterizan por tener esos órdenes. ¿Y cómo se demuestra que todo vértice B de un grafo doblemente cordal posee un vértice excéntrico, que es doblemente simplicial? Bueno, en particular, si es doblemente cordal, es dualmente cordal. Y ya vimos que los dualmente cordal tienen cuadrados cordales. Entonces tenemos G cordal, G cuadrado cordal. Eso nos dice que G es un vértice, es un grafo cordal potente. Entonces, como acabamos de demostrar, W debe poseer un vértice W excéntrico y P simplicial, o sea, W simplicial tanto en G como en G cuadrado. Y bueno, al ser simplicial en G cuadrado, ya habíamos mencionado que eso a su vez implica que tenga un máximo vecino en G. Entonces, si es simplicial en G y por ser simplicial en G cuadrado tiene un máximo vecino, entonces resulta ser W un vértice doblemente simplicial y ya sabíamos que era excéntrico. Y bueno, como siempre podemos demostrar las propiedades afines, que un grafo doblemente cordal o completo posee dos vértices doblemente simpliciales no adyacentes, o que si hay más de un vértice del grafo, existen dos doblemente simpliciales cuya distancia es igual al diámetro. Bueno, ahora cambiemos de tema, pasemos al de los separadores minimales de vértices. Recordemos que algunas de las propiedades que caracterizaban a los grafos dualmente cordales es que si uno tenía un árbol compatible, entonces todo clique inducía un subárbol, y que también toda vecindad cerrada. Y cuando yo enuncié los objetivos, me había preguntado qué pasaba con los separadores minimales. Al final. Bueno, lo que es bueno para nosotros es que resulta que todo separador minimal induce un subárbol de todo árbol compatible y recíprocamente, es decir que ahora le agregamos un nuevo tipo de caracterizaciones a los árboles compatibles, aquellos para los cuales los separadores minimales inducen subárboles. Y veamos alguna idea de la demostración. Primero vamos a ver el caso en que tenemos un árbol tal que todo separador minimal induce un subárbol, y vamos a considerar dos vértices X y Z adyacentes. Habíamos visto que una de las propiedades de los árboles compatibles es que todo vértice en el medio, entre X y Z en el árbol, también tiene que ser adyacentes a ambos. Entonces, para probar que este árbol resulta ser compatible, vamos a probar que X es adyacente a Y y que Y es adyacente a Z. Supongamos por un momento que no fuera así, que X no es adyacente a Y. Entonces, debe existir un separador minimal entre X e Y, que para separar a estos dos vértices debería poseer un vértice en el camino del árbol entre X e Y, y si ese separador minimal, por hipótesis, induce un subárbol, entonces sus vértices deben estar en esa zona del árbol, no podrían estar en cualquier otro.
tener vértices en otro lugar, porque si no, ya no sería un subárbol, el separador minimal. Eso lo que nos quiere decir es que tenemos un camino libre de I a Z, porque no toca el separador, y Z a su vez era adyacente a X, entonces eso quiere decir que existen caminos de I a X sin necesidad de vértices de S, y habíamos supuesto que S era un separador. Entonces ahí se logró una contradicción que provino de suponer que X e Y no eran adyacentes. Entonces sí, realmente no son, de modo análogo iba a ser adyacente a Z. Entonces, bueno, se verifican todas las condiciones para poder afirmar que todo árbol cumple que los separadores minimales inducen subárboles son árboles compatibles. Recíprocamente, si uno tuviera un separador minimal de dos vértices U y B y quiere probar que en todo árbol compatible ese separador minimal induce subárbol, lo que tiene que hacer es tomar dos vértices X e Y y demostrar que todos los vértices que están entre ellos también son vértices del separador. En realidad, al principio bastaría comprobar que hay por lo menos uno del separador, porque después uno va repitiendo el argumento y va rellenando. Yo puse a X y a Y como vértices del separador, estando en el mismo camino de U y B, porque ese es el caso más complicado, así que si vemos una idea de este caso, podemos comprender tranquilamente el resto. Vamos a considerar dos caminos, uno de U a B, cuyo único vértice en S es I, que eso es algo que siempre podemos pedir porque para todo vértice de un separador minimal siempre tiene que haber un camino entre los vértices separados cuyo único vértice del separador es ese que estábamos considerando, porque si no, si hubiera otro, podemos prescindir del vértice que considerábamos originalmente y tener un separador más chico todavía, lo cual contradiría que el separador con el cual estábamos trabajando era minimal. Y bueno, similarmente vamos a tomar un camino de B a U, cuyo único vértice en S es X, y vamos a considerar sectores del árbol. Y bueno, supongamos que como el camino P va de U a B, comienza el camino en el sector rojo, pero en algún momento va a tener que salir. Supongamos que el camino comienza así y ese primer vértice representa el salto hacia afuera de la región. Entonces, en ese caso, ese vértice y ese vértice son adyacentes y como el árbol es compatible, todo el vértice del medio también es adyacente a ellos. En particular, ese va a ser adyacente al que sigue a X. Entonces sabemos que en el grafo va a existir esa arista. Similarmente podemos hacer lo mismo partiendo desde B a través de Q y después finalmente a los dos vértices que quedaron afuera de los sectores unirlos. Ese es un camino en el grafo entre U y B, en el cual X e Y no están y esos vértices que quedaron dentro de los sectores no podrían ser vértices de los separadores, porque los únicos vértices de estos caminos que están en el separador eran X e Y. Entonces no nos queda otra que, como obviamente para separar el separador tiene que tener un vértice del camino, que ese vértice sea uno de esos dos. Entonces probamos que entre X e Y hay vértices del separador. Gracias a esta caracterización y el hecho de que existe una propiedad que dice que toda familia de subárboles de un árbol T tiene la propiedad G, podemos
demostrar que la familia de separadores minimales de un grafo igualmente cordal es Hegel, porque uno considera un árbol compatible, esos separadores minimales son como subárboles de ese árbol, y entonces por la propiedad de arriba deducimos que es Hegel. Similarmente sabemos que los grafos de intersección de subárboles de un árbol son cordal, así que el grafo de intersección de la familia de separadores minimales es un grafo cordal. Y esto le puede hacer recordar a uno de la caracterización que decía que un grafo era dualmente cordal si solo si sus pliques eran Hegel y su grafo plique cordal. Entonces uno podría preguntarse si vale esta nueva caracterización de que un grafo es dualmente cordal si solo si sus separadores minimales son Hegel y su grafo de intersección es cordal. Bueno, en realidad falla. Y un ejemplo muy simple de ver que esa caracterización no puede funcionar es cuando uno considera un ciclo de longitud 4, porque un ciclo de longitud 4 tiene dos separadores minimales que son los dos conjuntos en diferente color, y como esos conjuntos no se intersecan, trivialmente satisfacen la propiedad Hegel y que el grafo de intersección es cordal. Pero sin embargo, un ciclo de longitud 4 no es un grafo dualmente cordal, por ejemplo, porque no posee máximos vecinos, vértices con máximos vecinos. Lo que está fallando en este contraejemplo es que los separadores minimales no inducen sus grafos conexos. Y si uno recuerda la demostración que acabamos de hacer, si un separador minimal induce subárboles de un árbol compatible, entonces eso significa que los separadores minimales inducen su grafo conexo. Y bueno, eso justamente soluciona el problema y nos da una nueva caracterización de que nos dice que un grafo G es igualmente cordal si solo si todo separador minimal induce su grafo conexo, la familia de separadores minimales es Hegel y el grafo de intersección es cordal. Bueno, la demostración tiene algunos pasos que son técnicos y que no convendría mencionar acá por el tiempo, pero a grandes rasgos, como vale que la familia de separadores es Hegel y su grafo de intersección es cordal, existe una propiedad que nos dice que en ese caso esa familia puede ser representada como una familia de subárboles de un árbol T, pero nadie nos dice que ese árbol T sea un árbol generador. Justamente si uno considera el ciclo de arriba, uno podría generar un árbol donde los separadores minimales induzcan subárboles, que sería el que fuera de un verde a un verde, del verde al violeta y del violeta al violeta, por ejemplo. Pero resulta que si uno elige a T de modo que la suma de las distancias de G entre los vértices de la lista en T sea mínima, termina resultando que T es un árbol generador. Y si T es un árbol generador y sus separadores minimales inducen subárboles, quiere decir que estamos ante un árbol compatible, lo cual hace que el grafo sea dualmente cordal. Bueno, eso con respecto a los separadores. Y ahora pasamos a la parte de comparar los árboles. Yo había dicho, al enunciar los objetivos, que tenía sentido tratar de comparar a los árboles pliques de un grafo cordal con los árboles compatibles de su grafo plique, porque tenían el mismo conjunto de vértices. Entonces, la primera relación que podemos ver es que si uno tiene un grafo cordal y un árbol plique de G, ese T resulta ser un árbol compatible del grafo plique. Volvamos al mismo ejemplo de siempre. G es cordal, ese árbol en color es un árbol plique de G,
¿Y cómo probar que ese es un árbol compatible del grafo Clique? Bueno, por ejemplo, considerando cada vértice del grafo Clique, por ejemplo el Clique C8, y ver que su vecindad induce un subárbol. Pero, ¿quién es la vecindad de C8? La vecindad de C8 son todos los cliques que comparten vértices con C8, que podrían ser a través de compartir el vértice J, que nos da el mismo C8, o por compartir el vértice H, que nos da los cliques C2, C6, C3, que inducen un subárbol esos cliques, porque al ser los cliques que contienen H y por ser el árbol un árbol clique debe inducir un subárbol. Y finalmente la vecindad de C8 del grafo clique también contiene a los cliques que contienen ahí, que también inducen otros árboles. Entonces lo que estamos haciendo es pegar árboles que comparten siempre un vértice, que es el mismo C8, y entonces resulta ser un subárbol. Pero la cuestión es que no todo es tan simple, porque si uno considera un grafo, un árbol compatible, como este que ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, no vale la recíproca, no necesariamente este tiene que ser un árbol clique de grafo cordal. Por ejemplo, si consideramos el vértice D de G, los cliques que contienen AD son C1, C2, C6, que vemos que no induce un subárbol porque C1 quedó apartado de C2 y de C6. Entonces, vamos a decir que un grafo es básicamente cordal cuando sí cumple que los árboles cliques del grafo cordal y los árboles compatibles del grafo clique son la misma cosa, y vamos a tratar de encontrar alguna forma de describir a estos grafos. La técnica que vamos a seguir para hacer esa demostración es, bueno, nosotros sabemos que en los árboles compatibles ciertos conjuntos como los cliques, la vecindad, los separadores minimales son subárboles. Pero ¿qué pasa si no solamente consideramos a eso? Y si queremos considerar a todos los que inducen subárboles. Entonces ahí surgen dos nuevas familias. La primera, si G es un grafo cordal, CSG, que son la de todos los miembros la que posee como miembros a todo conjunto que induzca un subárbol de todo árbol clique de G. Y similarmente, si el grafo es realmente cordal, se define la familia S de C de G como la de todos aquellos conjuntos que inducen subárboles de todo árbol compatible. Que bueno, como acabo de decir recién, los árboles compatibles, los que siempre inducen subárboles y por ende deberían estar en esa familia, son los cliques, las vecindades cerradas y los separadores minimales de vértices. Entonces, una primera forma de caracterizar a los grafos básicamente cordales es decir que grafos básicamente cordales y solo si S de C para G es lo mismo que S de C de G para su grafo clique. ¿Y eso por qué? Al ser los árboles clique de uno y los árboles compatibles de los otros los mismos, también van a ser los mismos los conjuntos que inducen subárboles en ellos. Pero bueno, la cuestión es que estas familias pueden tener muchos conjuntos, una cantidad exponencial de miembros, entonces vamos a tratar de simplificar aún más, notando que estas familias son cerradas por intersecciones y uniones de conjuntos que comparten vértices, que en este caso le vamos a dar el nombre de uniones conexas. ¿Por qué? Porque si uno tiene la intersección de los dos subárboles, obtiene otro subárbol, y la unión de subárboles que comparten un vértice también es un subárbol. Ese tipo de familia puede ser descrita a través de una base. Una base son todos los miembros de la familia que son necesarias para obtener a todos los demás
con más de un vértice como uniones conexas de ellos. Y bueno, los miembros de esa base van a resultar ser justamente aquellos que no pueden ser expresados como uniones conexas de otros, y es más o menos, tiene su similitud con el concepto de base de espacio vectorial, porque en un espacio vectorial uno tenía que una base genera todo el espacio y ningún elemento de la base puede ser generado por cualquier otro elemento de la base. Acá bueno, es algo muy similar, todos ellos en conjunto generan a la familia, pero uno de ellos no es generado por los otros. Entonces, si nosotros sabíamos que un grafo era básicamente por decir solo si S de C de G es igual a S de C de K de G, si esas dos familias son iguales, obviamente también van a tener que tener la misma base. Bueno, ahí hay un error, debería decir K de G en lugar de G. Entonces, si nosotros supiéramos cómo hallar esas bases, podríamos obtener una caracterización de los grafos básicamente cordales. Para los grafos cordales, esa caracterización se basa en la propiedad que nos dice que si G es un grafo cordal, que es un árbol clique suyo, y C1 y C2, dos cliques del grafo que forman una lista del árbol clique. Si C1 y C2 están contenidos en un conjunto A que induce subárboles en todo árbol clique, entonces todo clique que contenga a C1 intersección C2 también está forzado a estar en A ese conjunto de cliques que contiene a C1 intersección C2, y ahora además lo simbolizamos por esa notación. Y la idea es básicamente, bueno, que si uno tiene C1 y C2, y supongamos que el vértice rojo es uno que contiene a C1 intersección C2, por propiedad de los árboles clique, se puede hacer el siguiente intercambio de aristas, sacar una y poner otra, para obtener un nuevo árbol clique. Y si hay un conjunto que tenía C1 y C2 e inducía subárboles en todo árbol clique, en particular va a inducir subárbol en este árbol clique, y entonces debe tener a todos los vértices del camino de C1 a C2, en particular al vértice rojo, que era el que queríamos probar que estaba en el conjunto A. Esto lo que nos permite es, bueno, si tenemos un conjunto que induce subárboles de todo árbol clique, nosotros sabemos que esos conjuntos asociados a cada arista están contenidos en ellos, y que si uno los une, nos dan a todo el conjunto de vértices, porque recorriendo todas las aristas de ese subárbol uno no puede dejar a ningún vértice, ningún clique excluido. Ahora, para ser más precisos, necesitaríamos saber quiénes son las intersecciones de los cliques que son aristas de los árboles cliques. Y la propiedad es que son separadores minimales, y que más aún todo separador minimal es intersección de dos cliques que están en una arista de un árbol clique. Entonces, con estas ideas y algunos detallecitos más, lo que se demuestra es que la base está formada por cada separador minimal, un miembro de esa base va a ser el conjunto de cliques que posea ese separador. Para un grafo valente cordal, las técnicas para trabajar con árboles compatibles son análogas, pero en lugar de tener los cliques la intersección
intersección de dos pliques vamos a tener la intersección de las dos vecindades de vértice, y los conjuntos que van a estar en la base son el conjunto por cada V de los W que contienen en su vecindad a N de U intersección N de D. Ahora, ¿qué pasa si nuestro punto de partida es el grafo cordal y nosotros queremos calcular la base de su grafo plique, la base como grafo dualmente cordal? Entonces, una forma de obtener un árbol compatible de ese grafo plique es simplemente tomando un árbol plique de G, porque sabemos que los árboles pliques son también árboles compatibles, y si uno considera cualquier arista de ese árbol, nosotros vimos en la diapositiva anterior que la estructura de los elementos de las bases son los C tales que ocurre esa inclusión. Ahora, esa intersección significa que todo vértice que está ahí es un vértice que interseca todo es un plique que interseca el plique C1 y también interseca el plique C2. Y por propiedades de grafos cordales y árboles plique, esto es lo mismo que decir que está ahí en esa intersección todo plique que interseca a C1, C2. Démosle el nombre de S a esa intersección. Entonces, los elementos de ese conjunto que satisfacen esa inclusión terminan siendo todos los pliques tales que todo aquel plique D que interseca a S también debería intersecar a C. El conjunto de esos C recibe el nombre de B sub S, y por todos los argumentos que seguimos son los miembros de la base del conjunto de la familia de conjuntos que inducen subárboles de todo árbol compatible del grafo plique. Y si nosotros sabíamos que una de las caracterizaciones de los grafos básicamente cordales era que las bases de uno eran iguales a la base del otro, ya que tenemos una expresión para la base de los cordales en términos de los C sub S y una expresión para la base de los dualmente cordales en términos de los B sub S, se termina con este tipo de caracterización. Un grafo cordal es básicamente cordal si solo sí para todo separador minimal S de G, lo B sub S es igual a C sub S. Veámoslo con un ejemplo, porque ahí consideremos al separador minimal 2, 3 y nos preguntamos quiénes son los pliques que intersecan a ese separador. Bueno, tenemos muchos, todos a excepción de C7, es decir, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ahora, ¿quiénes son los que intersecan a todos esos? Y van a ser solamente C1 y C3. Por ejemplo, C2 no podría ser porque no interseca a C6, C4 no puede estar en esa lista porque no interseca a C5 y así sucesivamente. Este C1 o C3 entonces vendría a ser el conjunto B sub S, y ahí a través del dibujo comprobamos que es igual al C sub S, es decir, los únicos dos pliques que contienen tanto a 2 como a 3 son el C1 y el C3. Entonces, para este caso particular de separador minimal se está cumpliendo la condición para que el grafo sea básicamente cordal, y es fácil ver por simetría o por casos todavía más simples que esto siempre se cumple, no solamente cuando el separador es 2, 3. Así que este es un ejemplo de un grafo básicamente cordal. Bueno, ahora cambiemos un poco la perspectiva. Nosotros siempre partíamos de un cordal y queríamos saber si su grafo plique tenía los mismos
los árboles pique del cordario es lo mismo que el compatible del dualmente cordal. Ahora hagamos a la inversa, partamos del dualmente cordal y preguntémonos si se puede encontrar un básicamente cordal tal que su grafo pique es ese grafo K. Y bueno, eso siempre se puede hacer. Definamos primero lo que es una familia separadora. Es una familia tal que para cualquiera de los elementos de ellos siempre se puede encontrar un miembro que contenga B pero que no contenga AW. Y entonces el teorema dice que todos esos grafos básicamente cordales cuyo grafo piques es igual a G se pueden caracterizar como grafos de intersección de sus familias separadoras de SDG con la condición de que cubran todas las aristas de G. ¿Eso qué quiere decir? Que para cualquier dos aristas de G tiene que haber algún miembro de esa familia que lo tenga a ambos. Y una familia así siempre se puede construir usando los pliques, porque siempre dado dos vértices adyacentes hay un plique que los contiene, y a su vez le sumamos los conjuntos unitarios de vértices para asegurarnos de que obtengamos una familia separadora. Este sería un ejemplo bien simple, un grafo dualmente cordal a izquierda. Tenemos solamente dos pliques, C1, C2, C3, C1, C3, C4, que obviamente cubren todas las aristas. Seguimos el consejo de la diapositiva anterior de agregar los conjuntos unitarios y nos formamos el grafo de intersección. Y bueno, ese va a ser un cordal que es básicamente cordal y sus árboles plique van a ser los árboles compatibles del grafo igualmente cordal con el cual empezamos. Lo bueno de todo esto es que si uno sabe resolver problemas acerca de los árboles plique, entonces a través de este retroceso de pasar de un grafo igualmente cordal a otro cordal que tenga los mismos árboles que él, todo problema acerca de los árboles compatibles igualmente cordal se transforma en un problema acerca de los árboles que generalmente son más estudiados por la gente. Entonces, por ejemplo, algún ejemplo de aplicación es, dado un problema, dado un grafo G igualmente cordal, hallar un árbol compatible de G con mínimo número de hojas. Para el caso de un grafo cordal, el problema de hallar un árbol plique con mínimo número de hojas fue estudiado y se denomina problema de Lie-Face del grafo y está muy eficientemente resuelto. Entonces, ahora a través de la correspondencia entre los grafos básicamente cordales y los dualmente cordales, nosotros también podemos encontrar el Lie-Face de los grafos dualmente cordales, porque para un dualmente cordal dado retrocedemos y encontramos un grafo cordal que tenga los mismos árboles, entonces obviamente el mínimo número de hojas va a ser el mismo porque estamos considerando el mismo universo de árboles. Otro problema que es un derivado es, dado un subconjunto B' de vértices de un grafo dualmente cordal, determinar si existe un árbol compatible cuyo conjunto de hojas sea B'. Y bueno, ese puede ser transformado en el problema de Lie-Face agregando unos pocos vértices. Por cada vértice que uno quiere que sea hoja, le agregamos un vértice pendiente y entonces el problema se transforma en el problema de Lie-Face. Y otro que no depende de los básicamente cordales, pero sí de todos los conceptos que se usaron para estudiarlos como el de base, es el problema de, dada una familia de árboles, decir si son todos los árboles plique de un grafo cordal. Eso se hace sabiendo ya cómo calcular la base de
grafo cordal a través de los conjuntos C sub S, y si además a eso le agregamos el conocimiento de cómo determinar cuál es la base, solamente mirando a los árboles, en base a esa base esa supuesta base podemos construir un grafo candidato a tener a esa familia como todos sus árboles lineales. Bueno, eso es todo. Yo preguntas no tengo porque ya habíamos hablado antes con Pablo sobre el trabajo de tesis. Simplemente felicitamos los resultados, son muy interesantes. Realmente es una tesis muy buena, muchos resultados. Quizás estoy más acostumbrado a leer tesis un poco más algorítmicas, o sea, para mí fue un poco duro leer Todo teoría. Todo teoría. No, solo un comentario, por ejemplo, cuando tomaste cualquier vértice, que es el último vértice de cualquier orden de dimensión perfecto. Sí. En realidad eso también sale usando la parte más algoritmo que es el NextDFS, construye un orden de dimensión perfecto, empezando con que dije cualquier vértice. Claro, sí, sí. O sea, es una forma Sí, sí, más tenés fácil, razón, tenés razón. más fácil de utilizar para cualquier otro orden también. Es decir, algoritmo parecido al NextDFS que permite construir un orden de atrás para adelante. Sí, sí. Entonces es también válido, claro, justamente la cuestión es que, como decís vos, es todo muy teórico y entonces no entraba una parte algorítmica, entonces justamente me hacen los resultados teóricos para deducir esas cosas. Igual esa demostración era un relleno, no era una demostración mía, por supuesto, simplemente como era el resultado a través del cual giraba uno de los capítulos de la tesis, simplemente incluir la demostración, que no sé cómo fue la demostración original, porque como dije recién, es un resultado no muy publicitado, entonces nunca accedí al paper, simplemente traté de ver dónde estaba la referencia, y bueno, tengo una referencia, pero si me preguntás si estoy 100% seguro, si en ese paper está la demostración, te diría que no. Bueno, después yo no conocía los excéntricos, por ejemplo, me pareció interesante. Sí, es como que no... Mi sensación con respecto a lo de los excéntricos es que justamente al resultado ese de los cordales, que todo vértice en cordal tiene un excéntrico, que es simplicidad, es como que nadie le dio demasiada importancia. Sí. Ese resultado no es un resultado que se aplique mucho para probar cosas, yo nunca lo he visto en otro lado. Entonces, debido a como que fue relegado un poco, nadie se puso a continuar con las otras clases. Bastante que es decir, no es complicado, simplemente nadie se le ocurrió pensar en eso. Es decir, es un relleno teórico, digamos, no una contribución demasiado. Y después se pensaron para otros problemas también usando los últimos que contaste, minimizar la cantidad de hojas. ¿Se cubrió otro problema parecido? Y todo problema que sea sobre grafos cliques sobre árboles cliques de un cordal, se lo puede trasladar al terreno de los árboles compatibles. Así quizás esa es una de las cosas más lindas, ¿no? Que queda ya demostrado que los árboles cordales no son cosas extrañas y que ya por lo menos los problemas algorítmicos ya quedaron resueltos, siempre y cuando estén resueltos para los cordales. No, creo que es un aporte de databases de una manera que acercó mucho más el cordal con los Con los árboles de cordal. Sí, justamente por
están muy conectadas porque normalmente codales se definen en base a los codales, pero cuando uno se encuentra con cosas así, ya no puede abstraerse, no puedes decir que estás hablando solamente de los grafos normalmente codales. Los codales ya están también en el tema. Bueno, felicitaciones. Gracias. So if I may, just say a few words. It's a pleasure to be here, to be part of this history, and I really enjoy reading your thesis. It's a fine thesis. There's lots of great work put into it, and I really have questions now since we already met and discussed. And these are, I have to say, you were able to answer all my questions to my satisfaction. And again, I think the thesis is very fine, and there's, I hope to see more great work like this, and getting my blessing. No, sí.